Muy buenas, amados hermanos y hermanas, nos alegramos una vez más de poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la música y queremos invitarles ahí desde sus hogares que por favor puedan adorar al Señor y puedan dar todo el honor y toda la honra y la gloria que solamente el único sabio Dios merece. Amén. Señor, en este momento, ahí en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones, te decimos gracias. Gracias porque tú creaste la vida, Señor, porque tú nos creaste, nos amaste, nos abrazaste, Señor, nos has cuidado en todo este tiempo también, oh Dios. Y la gloria y la honra sea solo para ti, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por permitirnos poder alabarte una vez más, poder levantar tu nombre en alto y decir que damos la gloria, la honra al único y sabio Dios, al único que merece toda la honra. Lo decimos una vez más. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no
el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 14 al 18, leo para ustedes. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre.
Buenas noches, iglesia. Qué gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Adrián. Soy parte de nuestra iglesia desde hace aproximadamente 13 años y he servido en el Ministerio de Jóvenes, en el Ministerio de Jóvenes Adultos, y probablemente usted me ha visto con la guitarra tocando en el Ministerio de Música. Y para mí es un placer compartir con ustedes el mensaje de esta noche. ¿Qué le parece si me acompaña y oramos para empezar? Señor, te damos gracias por esta noche, gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias porque nos permites abrir tu palabra, aprender de ella, crecer y ser instruidos para ser cada vez más parecidos a ti. Señor, te pido que abras nuestra mente, abras nuestro corazón y sobre todo, Señor, que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, que tú nos instruyas, nos guíes y sobre todo que nos santifiques y nos hagas más a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Las últimas semanas hemos estado hablando del tema de Jesús como en nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Cerramos una serie con Esteban, donde estuvimos durante 5 semanas hablando de 5 temas diferentes. Y hace un par de semanas empezamos con Luis y con Eduardo hablando acerca de las disciplinas espirituales y de cómo el Señor es el Señor de nuestras disciplinas espirituales. Con Luis estuvimos hablando acerca del retiro y el descanso. Con Eduardo estuvimos hablando acerca de la oración y el ayuno. Y todo esto lo vimos a la luz de Colosenses 3, verso 1 y 2, que quisiera leer para ustedes. Y dice así: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios, en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no de las cosas de este mundo. Con eso en mente, quiero invitarlos a que podamos estudiar en esta noche acerca de la adoración. Este es quizá uno de los temas más controversiales de nuestros tiempos, porque nuestras generaciones han convertido la adoración en un tiempo de música y han reducido el concepto de adoración a un rato de éxtasis emocional o de un rato de cantos, nada más. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que la adoración va más allá que un rato de música un domingo por la mañana o un concierto en un rato especial. Quisiera que pudiéramos centrarnos en tratar de responder 3 preguntas en esta noche. La primera pregunta que quiero que veamos es ¿qué es la adoración? La segunda es ¿cómo se ve o por qué nosotros debemos adorar? Y la tercera pregunta es ¿cómo se ve el corazón de un adorador? Ahora bien, antes de iniciar quisiera leer un par de ideas para ustedes. La primera es que todas las personas, sean creyentes o no creyentes, son adoradores. Todas las personas que viven, han vivido y vivirán son adoradores. La pregunta que debemos hacernos es ¿adoradores de qué? Hay un teólogo de la Reforma llamado Juan Calvino que decía durante el siglo XVI que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos y esta es la fuente principal de la adoración falsa del creyente. Ahora bien, usted posiblemente se estará preguntando ¿por qué iniciar con estas 2 ideas? Bueno, precisamente es porque todas las personas estamos llamados a adorar y fuimos diseñados para eso. La pregunta es, ¿a qué y por qué adoramos? Con esto en mente, quisiera que pudiéramos abordar las preguntas que les planteaba hace unos minutos. En 1646 se dio una reunión de muchos teólogos en la ciudad de Westminster, una ciudad en la que se escribió una cosa que se llama la Confesión de Fe de Westminster. Dentro de esa confesión, una de las ideas o el propósito final era poder resumir todas las doctrinas o el cuerpo de doctrina que la iglesia protestante en ese momento había estudiado, había recopilado y en las cuales ellos creían. Y lo interesante de este documento es que este documento inicia con una pregunta fundamental y la pregunta dice así: ¿cuál es el fin supremo y más elevado del hombre? Y a la cual el mismo documento responde y dice: el fin supremo y más elevado del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Esto nos tiene que decir algo acerca de la importancia de la adoración en la vida del creyente. Hay un teólogo anglicano de mis favoritos que se llama G.A. Packer y él dice que, refiriéndose al tema de la adoración, que en la Biblia la adoración es la respuesta de vida que las criaturas racionales dan ante la revelación de su Creador y de lo que Él es, hace y ha hecho. Otro teólogo que se llama Millard Erickson dice que en la iglesia la adoración centra su atención
en quién y qué es Dios, no en sí misma. Trata de expresar adecuadamente la naturaleza de Dios y no de satisfacer sus propios sentimientos. Ante estas dos definiciones y la primera pregunta que les planteaba, que era ¿qué es la adoración?, quisiera proponerles una definición, y sería: la adoración, como su palabra bien lo dice, es o apunta a rendir honor, dar gloria a algo, o en nuestro caso, como creyentes, a Dios por ser quien es, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer, y se desarrolla desde el núcleo mismo del Evangelio. En el caso de los cristianos, adoramos porque Dios nos permite hacerlo. Adoramos porque Dios quiere ser adorado. Adoramos porque Dios nos ha salvado y estamos agradecidos por eso. Adoramos y estamos confiados en que Él regresará, en que cumplirá sus promesas, y sobre todo adoramos porque, como dice Packer, es la respuesta natural que todo creyente da ante la revelación de quién es Dios, qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer. El tema de la adoración está presente en toda la Biblia, y quisiera leer algo para que ustedes se den una idea. Vemos la adoración desde el Antiguo Testamento. Lo vemos con Abel trayendo una ofrenda a Dios sin que nadie se la pidiera. Lo vemos con Noé haciendo un altar para glorificar a Dios por lo que había hecho durante el diluvio y cómo lo había salvado. Lo vemos en el pueblo de Israel, cuando ellos fueron liberados de Egipto, y ante la majestuosidad del poder de Dios que había sido mostrado, ellos respondieron en adoración y cantaban himnos al Señor y alababan a Dios por lo que Él estaba haciendo, por lo que Él había hecho y cómo los había liberado del pueblo egipcio. Lo vemos en Abraham, cuando él, cumpliendo la voluntad de Dios de sacrificar a su hijo, Dios mismo provee un sacrificio en sustitución de Isaac, y Abraham adora a Dios por eso, reconociéndolo como su proveedor, como el Señor de su vida. Lo vemos también en David, cuando él, siendo un pastor de ovejas y aún siendo el rey de Israel, constantemente escribía canciones y escribía cosas que buscaban exaltar a Dios por lo que hacía en su nación, exaltar y reconocer al Dios de Israel, diciendo: Él es mi Señor. Incluso cantos que buscaban el perdón, que buscaban dar honor, que buscaban dar gloria, o invitaciones al pueblo a que adoraran al Señor. Lo vemos en Jesús antes de su nacimiento, cuando los pastores ven los cielos que se abren y entonces ven millones de ángeles cantando y todos a una sola voz adorando a Dios. Lo vemos en los Reyes Magos, que vienen y se acercan ante el niño Jesús y le traen presentes para rendirle honor, pues el Rey había llegado a la tierra. Lo vemos también con María, cuando ella se presenta en el templo y tanto Ana como Simeón se acercan ante ella para darle gracias a Dios por lo que el Mesías había de nacer de su vientre. Lo vemos también en los discípulos de Jesús, cuando en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, después de que Jesús ha calmado las aguas, ellos se postran delante de Él, rendidos en adoración, diciendo: ¿quién es este hombre que aún la naturaleza le obedece? Lo vemos en la cruz, al ver a Jesús para morir, para traer gloria al Padre y cumplir la obra que se le había pedido cumplir. Lo vemos también cuando inicia la iglesia, allá en el libro de los Hechos, cuando todos los miembros de la iglesia se congregaban los unos a los otros para levantar himnos, para estudiar la doctrina de los apóstoles, para partir el pan, para seguir las instrucciones de Jesús y sobre todo para esparcir el evangelio como se les había mandado. Lo vemos en las cartas de Pablo, cuando él instruye a los efesios, instruye a los colosenses y les dice cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo. Es una persona que constantemente está adorando a Dios, que constantemente está llenando su mente con la palabra del Señor y responde ante eso con cantos, con himnos y con canciones espirituales. Y sobre todo lo vemos al final de la Biblia. Lo vemos en Apocalipsis, cuando Juan nos cuenta la visión que ha tenido de ver el cielo abierto, todos a una sola voz cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y todo el cielo, millones de millones, adorando y rindiendo honor a Dios por lo quien es Él, por lo que había hecho y por lo que estaba haciendo en ese momento. Con esto, quisiera entonces que pudiéramos
detenernos un momento a pensar en qué es la adoración. Como les decía al inicio, es la respuesta natural que dan los creyentes ante la revelación de quién Dios es, de lo que Él hace y de lo que Él va a hacer. Ahora bien, ¿cómo se ve esto entonces en la Biblia? Quisiera entonces con esto poder responder las otras dos preguntas que les planteaba. La segunda pregunta era ¿por qué debemos adorar? Y la tercera pregunta es ¿cómo se ve el corazón de un adorador? Para esto quiero invitarlos a que vayamos al Salmo 24. Y antes de ir al Salmo quisiera compartirles un par de datos interesantes de este libro de los Salmos. Lo primero es que el libro de Salmos es el libro de la adoración de Dios, así se le conoce. Y está lleno de canciones que buscan exaltar, que buscan perdón, que están hechas para todo momento de la vida y que cuando las leemos detenidamente podemos leer entre comillas o entre líneas los sentimientos del escritor. Vemos canciones donde buscaban exaltar a Dios por lo que Él estaba haciendo. Otro dato interesante es que este libro es el libro en periodo de tiempo que más espacio abarca. Vemos salmos que están escritos en el tiempo de la liberación de Egipto, como el Salmo 90, escrito por Moisés. Lo vemos en salmos escritos durante la monarquía, escritos por David o por los hijos de Coré. Y lo vemos también en el post-exilio, cuando el pueblo regresa de ese proceso que el Señor los había hecho pasar. Eso es alrededor de 1500 años. Es un montón de tiempo. Ahora, lo interesante es que este libro, además de cubrir una cantidad grande de tiempo, está dividido en 5 libros. Y cada libro cierra con una doxología o una exaltación de adoración o una invitación de adoración a cantar al Señor por quién es Él, por lo que Él ha hecho y por lo que hará. Este salmo, el que vamos a estudiar, es el Salmo 24, que está en el primer libro. Y en el primer libro el mayor escritor es David. Y constantemente David utiliza 2 palabras clave. Una es el nombre de Dios y el segundo es la palabra Dios. Él constantemente está reconociendo al Señor, reconociéndolo por su nombre, reconociendo quién es nuestro Dios. Y lo particular de este salmo es que este salmo es un salmo de entonación. Usted de repente dirá, ¿qué significa eso? Bueno, un salmo de entonación es un salmo que se cantaba cuando teníamos o iba a suceder la coronación de un rey. Y cuando lo leamos se va a dar cuenta que el propósito de este salmo es recordarle al rey que iba a ser coronado, que hay alguien que está por encima de él. Hay alguien que es el Rey Supremo de todo. Y como el Salmo lo dice, Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey que está por encima de todos nosotros. Ahora, con esto en mente, quiero invitarlo a que podamos leer el Salmo juntos. Voy a leer en Nueva Biblia Viva y el Salmo dice así: A Dios le pertenece la tierra, suyo es cuanto ser habita en el mundo. Él es quien hizo retroceder los océanos para que apareciera la tierra seca. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? Solamente el de manos inocentes y corazón puro, el que no adora ídolos y nunca miente. A esa persona Dios le dará su bendición. Dios, su Salvador, les hará justicia. Y se le permitirá estar en presencia del Señor y adorar al Dios de Israel. Ábranse puertas antiguas y den paso al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, invencible en batalla. Sí, ábranse de par en par las puertas y den paso al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Ahora, quisiera que pudiéramos desmenuzar un poco el Salmo e ir paso a paso viendo cómo David, que es el escritor, nos va a ir mostrando algunos detalles interesantes. Les decía que lo que busco que podamos responder es ¿por qué debemos adorar? Y David inicia este salmo haciendo una declaración contundente acerca de Dios. Y él dice que en el versículo 1, a Dios le pertenece la tierra, suyo es cuanto ser habita en el mundo. Esta declaración nos habla de la soberanía de nuestro Dios, nos habla de su propiedad respecto a la tierra. Él es el dueño de todo, Él es el que ha hecho todas las cosas y no solo las ha hecho, sino también las tiene. Él es el dueño, le pertenecen a Él y por lo tanto Él es el que manda cómo deben hacerse las cosas. Lo interesante de esto es que nosotros deberíamos pensar como el salmista,
¿Qué tiene el salmista en mente cuando está haciendo esta declaración? Y me atrevería a decir, sin duda de equivocarme, es que el salmista está pensando en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Moisés nos cuenta cómo Dios creó todas las cosas en 6 días, cómo Él fue paso a paso acomodando todo lo que fue creando uno tras otro, cómo creó la tierra, cómo creó los mares, cómo creó los cielos, y luego llenó todas las cosas con los animales y puso al hombre al final, en el 6º día, como el pináculo de la creación. Lo interesante es que ante esa capacidad creativa de Dios, el salmista David reconoce esto como la soberanía de nuestro Dios, como el gran Dios creativo, el Dios que sostiene todas las cosas. Y Él es el dueño absoluto de todo lo creado. Esto nos hace entender la razón de por qué Dios merece ser adorado. No es solo por el hecho de ser Dios, no. Es porque además de que es Dios, Él es el dueño, Él es el soberano, Él es el que manda, Él es el Señor. Dios es el creador de todo, Él es el dueño, el propietario de la creación. Eso no se nos puede pasar por alto, porque esta declaración golpea nuestro orgullo. Nosotros creemos constantemente que somos dueños de cosas, de casas, carros, de nuestra propia vida. Sin embargo, David nos hace una pregunta incómoda, una declaración incómoda al decir que todo lo creado es de Dios. Todo, incluso usted y yo. Ahora bien, David no se detiene ahí y haciendo esas declaraciones acerca de Dios. Uno de los propósitos de los salmos no era solo ser cantados, sino también enseñarnos verdades acerca de Dios y enseñarnos verdades acerca de nosotros mismos. Digo esto porque el autor, en los siguientes pasajes que va a desarrollar, nos va a dar algunas características de cómo se ve el corazón de un adorador. Y esto nos va a ayudar a responder la tercera pregunta que les hacía: ¿cómo se ve el corazón de un adorador? Y el salmista llega y empieza a decir 5 características de este hombre o de este tipo de personas. Y él dice: aquí, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? Son preguntas incómodas. ¿Quién puede acercarse a un Dios tan santo, tan perfecto y además que es el dueño soberano? ¿Quién? ¿Cómo se ve una persona así? Y él no solo nos hace la pregunta, sino que también nos responde y dice: solamente el de manos inocentes y corazón puro, el que no adora ídolos y nunca miente. A esa persona Dios le dará su bendición, Dios, su Salvador, les hará justicia y se le permitirá estar en presencia del Señor y adorar al Dios de Israel. Si notan, vemos 5 características. Hay otra traducción que cuando utilizamos en el versículo 4, solamente el de manos inocentes, utiliza las personas limpias, de corazón puro. Y entonces vemos 5 cosas. 1, las personas limpias. 2, los de corazón puro. 3, los que están enfocados en las cosas eternas, reconociendo quién es el dueño de todo, quién es el creador. Número 4, las personas íntegras. Y número 5, las que están en una búsqueda constante del Señor. No sé ustedes, pero para mí, conforme avanzamos en el Salmo, evidentemente hay un golpe directo hacia quién yo soy. Porque si yo me pongo a pensar, ¿yo soy limpio? Posiblemente no, porque incluso la misma Biblia me enseña que yo tengo mi pecado constantemente delante de mí y me hace caer. Entonces, ¿cómo voy a ser limpio si constantemente mi propio pecado me hace caer? Otra cosa interesante, el salmista dice de corazón puro, pero ¿cómo? Si la misma Biblia en Jeremías capítulo 17 nos dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que hay. Entonces, ¿cómo mi corazón va a ser puro si ese mismo corazón es el que me engaña? Otra declaración que él hace es que debemos estar enfocados en las cosas eternas. ¿Pero cómo? Si, como decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos que constantemente nos ayuda a desenfocarnos en la eternidad, a enfocarnos en las cosas de lo que vivimos en nuestro día a día. Puede ser, como les decía ahora, una casa, un carro, una profesión, una pareja, un hijo, cualquier cosa que tome el lugar de nuestro Señor. Una más, él nos menciona una palabra: integridad. Integridad es vivir como pienso, ambas cosas en línea. Y de repente yo digo, no, pero yo pienso que el Señor es mi Señor, pero vivo como si el Señor fuera,
cualquier cosa menos mi Señor. Entonces, si ustedes ven esto, es básicamente imposible, a menos que nosotros nos pongamos en perspectiva de que solo a través de Jesús podemos hacer esto. Les decía al inicio que la adoración descansa en el Evangelio mismo, en el corazón del Evangelio. Es en Jesús que nosotros podemos ser transformados, que podemos ser santificados, que podemos ser limpios, que podemos ser sanos, que podemos ser transformados a la imagen de Cristo y ser hechos criaturas nuevas. Jesús hace eco de estas palabras en Mateo capítulo 5, versículo 8, y Él hace una declaración y dice: dichosos los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. El autor de Hebreos hace un resumen conceptual de todas las cosas que les mencioné, y él lo pone en estos términos. En el capítulo 12, verso 14, dice que las personas debemos seguir la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Ahora bien, entonces, con esto en mente debemos darnos cuenta que el corazón de un adorador que quiere adorar en espíritu y en verdad, como Jesús nos llama a hacerlo en Juan 4, requiere sí o sí de que el mismo Señor, a través de su Espíritu, nos vaya transformando, que el mismo Señor nos santifique, que el mismo Señor nos haga tener este nuevo deseo de querer tener una vida íntegra, de querer tener un corazón puro, de querer tener una vida limpia y de enfocarnos en las cosas eternas. Sin eso es básicamente imposible. En ese sentido, Dios nunca podría ser el Señor de mi adoración, sino que sería cualquier cosa, y es simple y fácil que nos distraigamos. Esta verdad es fundamental, pues es de ahí mismo cuando entendemos nuestra bancarrota espiritual y nos damos cuenta cuán grande es nuestra necesidad del Evangelio y cuán grande es nuestra necesidad de Jesús. Ahora bien, esto también es el primer paso que nos abre la puerta para darnos cuenta que necesitamos el Evangelio y reconocer nuestro pecado delante del Señor y reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nada somos. Ahora bien, hermanos, con esta segunda pregunta planteada de cómo se ve el corazón de un adorador, quisiera recapitularlo y decirlo de esta manera. Se ve en una vida rendida completamente al Señor, que busca cumplir su voluntad de forma íntegra, enfocándose en las cosas eternas, poniendo su mirada en las cosas de arriba y que busca traer gloria a su Señor en todo lo que hace, en su trabajo, en su vida diaria, en su universidad, en su escuela, en su colegio, donde sea que está, busca traer gloria al Señor. Y una pregunta: ¿qué mayor gloria puede traer un creyente que obedeciendo la voluntad del Señor? Y una pregunta más: ¿qué mejor forma para mostrar adoración que compartiendo las buenas nuevas que nos alcanzaron a nosotros? Compartiendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué mejor forma de traer gloria a Dios que haciendo lo que Él espera que nosotros hagamos? Además de lo anterior, el salmista cierra diciendo que tal es la generación de los que buscan el rostro del Señor, dice la Biblia de las Américas. Esta expresión, comenta un teólogo, apunta a que buscar el rostro del Señor es una forma poética de aludir a la adoración, de reconocer su poder, de aceptar su voluntad y de afirmar su capacidad creadora. Al final, este es el fin último del hombre: buscar y reconocer quién es Dios y lo que ha hecho, decían los teólogos de Westminster. Por último, David nos da unas metáforas hermosas que de repente para usted y para mí pueden ser un poco distantes, pues no tenemos 1, ejército; 2, no utilizamos las puertas de la forma en que se utilizaban en el tiempo de David, y además estamos un poco en un país donde la paz reina en su mayoría. El autor escribe en el versículo 6: alzad puertas vuestras cabezas, o como dice la nueva Biblia viva, ábranse puertas de par en par y entrará el Rey de la Gloria. Ahora, ¿por qué David utiliza esto? Y de repente, como les decía, puede ser extraño para nosotros. Y déjenme utilizar un poco de contexto para que ustedes puedan entender lo que él está tratando de decir. En el tiempo de David, una de las características de la guerra era que las ciudades eran unas ciudades fortificadas y tenían murallas altas, y para poder entrar
debían entrar por una puerta, por una única puerta. Esa única puerta normalmente se hacía de una manera grande y majestuosa. Y la idea de esa puerta era que cuando los ejércitos enemigos se acercaran y la vieran, tuvieran temor. No quisieran entrar por ahí porque es incómodo, es difícil pasar por ahí. Botar esa puerta va a ser complejo. Entonces, a la luz de esta imagen, lo que David está tratando de decir es que el rey que viene es tan majestuoso que la puerta gigante que nosotros tenemos en la entrada es pequeña, porque el rey es tan majestuoso y tan grande que aun cuando la abramos de par en par, no va a ser suficiente para la majestuosidad del rey que va a entrar. Y esta característica o esta imagen nos ayuda a entender por qué es que él utiliza estas metáforas o estas frases para decirnos lo que él está tratando de caracterizar acerca de nuestro Señor. Él está tratando de decir que nuestro Dios es tan majestuoso, tan glorioso, tan grande y soberano, que lo que yo puedo hacer es pequeñito. Lo que por más que abramos, por más que adornemos, no tiene sentido. Ahora bien, vean que Él, además de eso, nos va a dar 4 características acerca de nuestro Dios. Y cada una de esas características, de nuevo, está en un ambiente de guerra. Pero cada una de esas características apunta a destacar algo de nuestro Señor. Él dice que nuestro Señor es fuerte y poderoso, invencible en batalla, o poderoso en batalla, dependiendo de la versión que usted tenga. Y además dice que Él es el Señor todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Y ahora, cada característica nos apunta a algo. La primera es fuerte. Y el Señor es fuerte en el sentido de que en el tiempo de David, una vez más, Él no solo iba a pelear el pueblo, sino también iba a pelear el pueblo, el Dios de ese pueblo. Entonces, cuando David está diciendo que nuestro Dios es fuerte, está comparándolo con los dioses paganos, que ni siquiera se presentan a las batallas, sino que el Señor está ahí delante de su pueblo. Además dice que el Señor es valiente, y es precisamente lo que les estoy diciendo. El Señor va adelante el Señor es el que va a pelear por su pueblo. Y esta imagen, una vez más, nos recuerda lo que les decía al inicio de Éxodo. Es en el Éxodo donde vemos cómo el Señor muestra todo su poder y básicamente gana todas las batallas por ellos. Vemos esto también en el libro de Josué, cuando el Señor en varias ocasiones gana la batalla sin ni siquiera que la batalla haya iniciado. Y el Señor obra en favor de Israel para mostrar que Él es el Dios verdadero y no los dioses paganos. Además, nos menciona que Él es poderoso en batalla, y es precisamente esto que les estoy diciendo. Y por último, cierra diciendo, Él es el Señor de los ejércitos, Él es el Señor todopoderoso. Y esta declaración, una vez más, es para resaltar su soberanía, resaltar su majestuosidad, resaltar quién es Él. Y por último, el Salmo cierra con una declaración contundente o gloriosa, diría yo, cuando él dice, Él es el Rey de la Gloria. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero la característica gloria lo que apunta es, o lo que busca es resumir otros atributos. La gloria resume todos los atributos de algo. Algo glorioso es lo más alto que existe de X cosa. Y David lo que nos está tratando de decir es que encima de todo lo supremo, encima de todo lo majestuoso, encima de todo lo más grande, encima de todo lo que ustedes se pueden imaginar, ahí arriba está el Rey de la Gloria, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, hay otra imagen que nosotros podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 6, y el escritor nos cuenta cómo en su visión él estaba en el templo glorioso y escuchaba un canto que todo el cielo adoraba a una sola voz al Señor. Y mientras todos cantaban y mientras todos glorificaban y adoraban a nuestro Señor, dice que él veía los dinteles del templo temblar ante el canto que existía y ante la majestuosidad de nuestro Señor. Dice que el velo de su manto caía y cubría todo el templo. Era tan grande, tan majestuoso que su reacción inmediata fue, ay de mí que soy pecador y estoy muerto porque vivo en medio de un pueblo de labios pecadores.
El mismo Isaías, pero en el capítulo 66, nos cuenta cómo el Señor hace una pregunta retórica. Y Él dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Y Él responde en el versículo 2 diciendo, porque la tierra es el estrado de mis pies. Así de grande es nuestro Señor. Él usa la tierra para poner y descansar sus pies. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Señor! Ahora bien, hermanos, quisiera poder hacer un resumen de lo que les he estado conversando. Y nosotros vemos que la adoración o la adoración como concepto no se trata de un rato de música un domingo en la mañana o un rato en un concierto. No, la adoración va más allá. La adoración se trata de una vida íntegra que busca constantemente adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. En términos bíblicos, una vida santa, una vida que busca santificarse constantemente, y esto solo es posible a la luz del sacrificio de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nosotros, como dice 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora debemos tener en mente cuando vivimos en adoración que adoramos a Dios por su majestad, por su santidad, su poder, su obra, y como toda la creación responde a Él en adoración por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a hacer. Y eso es parte de nuestra esperanza. Ahora bien, la adoración, si pudiera resumirlo en 3 puntos, diría que es adoramos porque 3 cosas. 1, Dios es el creador, dueño de todo. Él es el Rey de la gloria, Él es el soberano. 2, adoramos. La manera en que adoramos es con una vida íntegra, limpia y pura de la mano de Cristo Jesús y en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y número 3, adoramos porque Dios merece ser adorado en su majestad y en su santidad. Quisiera terminar con un pasaje que es el anhelo de mi corazón, y mi deseo en esta noche es que también sea tu anhelo. Acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 4. Juan nos cuenta cómo se ve la adoración en el cielo, y en este momento ya Jesús está en su trono, y Él dice que cuando Él escribe nos relata lo siguiente: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, refiriéndose a Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a una gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vivir una vida de adoración no se trata, como les decía, de un rato de música. Se trata de una vida íntegra, anhelando el retorno de nuestro Señor y compartiendo y obedeciendo su voluntad, haciendo lo que Él es, lo que Él nos pidió, y buscando agradarle a Él. En otros términos, buscando una vida santificada constantemente en su palabra y obedeciendo el mandato de compartir el Evangelio a cuantas personas podamos. ¿Qué le parece si me acompaña y oramos para que el Señor nos transforme a través de su palabra y nos dé un corazón agradable delante de Él, que busque adorarlo en espíritu y en verdad? Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque en ella podemos ser transformados, podemos ser incomodados, podemos ser santificados, Señor. Te doy gracias porque podemos ver la adoración a lo largo de todas las Escrituras, y sobre todo, Señor, porque podemos conocerte, podemos entender y podemos ver lo que te agrada y cómo te agrada.
Te pido, Señor, que crees en nosotros un corazón que busque glorificarte a ti y no a nosotros mismos. Y como apunta el salmista, que podamos decir: tú eres el Rey de la gloria, tú eres el soberano, tú eres el Señor. Y que podamos decir eso como una verdad contundente en nuestra vida y que vivamos acorde a esta verdad. Señor, te doy gloria por todo lo que haces en nosotros y cómo tu misericordia y tu gracia nos han acompañado hasta el día de hoy. Y Señor, te pido que puedas recordarnos constantemente que estás por regresar y que además ese es el anhelo de nuestro corazón, poder estar contigo por la eternidad, glorificando tu nombre y glorificándote a ti. En el nombre de Jesús, amén.